Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente, una mañana con un agradable clima. Todo es relativo, porque de repente lo que para mí es agradable, para otros no lo es. A mí esos tiempos calurosos con altas temperaturas poco me gustan. A mí me gusta así, el tiempo nublado, con una brisita suave. Ese es mi clima favorito. Algunas personas allegadas a mí, no sé si me lo dicen en broma o me lo dicen en serio, pero afirman que así tengo mi conciencia, oscura, porque me gusta el clima así, medio oscuro, con muchas nubes. No lo creo, pero yo los tolero y los acepto. Un poco chistosito esta mañana, llego y lo que miro es el resplandor de una camisa color rojo. Y dije, mi amigo Russell Tomé sigue celebrando el triunfo del pasado 27 de noviembre. Siempre con energía, con optimismo. Muchas gracias por la invitación, Renato. Saludar a su audiencia de Frente a Frente, compartir con los invitados y, por supuesto, reflexionar de los temas de interés nacional. Que conste, cuando miré el rojo asocié al Partido Liberal de Honduras. ¿Será que está reflexionando Russell Tomé? Dije yo. Pero no, inmediatamente miré el color del pantalón negro, no, y dije, no, es Russell Tomé. No, gracias por la invitación. El abogado José Alfredo Saavedra también presente esta mañana aquí en el programa. ¿Qué tal, abogado? Muchísimas gracias, Renato. Bienvenido. Un gusto estar acá en su programa, como siempre, y con tan distinguidos compañeros. Un saludo al pueblo hondureño y, como siempre, gracias por la oportunidad de poder compartir temas tan importantes para la vida de la nación. Lo miro muy bien, abogado. Muchísimas gracias. Lo miro muy bien. Repuesto su salud. Totalmente. Al 100%, qué bien. 100%, gracias. El abogado Kenneth Madrid, director de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa. ¿Qué tal, abogado? Un gusto, Renato, estar siempre acá, tocando estos temas de interés nacional. La iniciativa del Ejecutivo a través de la Secretaría de Transparencia sigue siendo la mejor herramienta para reformar este proceso de selección que hará la Junta Nominadora de los 45 candidatos a magistrados de la Corte que enviará el Congreso. En efecto, Renato, sigue siendo... No cambia nada. Sigue siendo la iniciativa que para nosotros representa la mayor cantidad de acciones que tiene dentro de sí, que son consumibles, digamos, que el Congreso Nacional puede tener esa característica de poder optar, poder incluirla en el anteproyecto de ley general y que puede crear buena plusvalía al Congreso Nacional para que tengamos una junta nominadora con mejores estándares que venga a garantizar un proceso de selección imparcial y que sea de justicia social. Bien, muchas gracias. A mí siempre me gusta hacer algunos ejercicios previos. ¿Quiere que haga un planteamiento sobre al eso? debate, claro. Mire, nosotros en este tema que creo que es fundamental como Congreso, tenemos que cambiar el método de cómo elegir los nuevos magistrados y magistradas. Surgieron tres. Presentó la primera la diputada Fátima Mena, quien saludo a estar en Corte de San Pedro Sula. Después presentamos la nuestra, que fue trabajada con la Asociación de Jueces del Poder Judicial y otros juristas. Y por supuesto la última que la presenta es la del Poder Ejecutivo. Entonces usted en el curso va viendo qué es lo que se va a ir mejorando. Pues de cada una de las que se ha presentado, usted va revisando. Por eso la del Poder Ejecutivo, como lo dice el abogado Kenneth Madrid, viene con algunos componentes que se han ido tomando de los proyectos. ¿Qué significa esto? Que aquí a nosotros no nos interesa la discusión de autoría de un proyecto de decreto. A nosotros lo que nos interesa es lo que le vamos a dar al pueblo hondureño. Pensamos que los tres dictámenes, los tres proyectos se van a unir y va a salir un solo dictamen. Y ese dictamen va a ser lo que vamos a trabajar en el Pleno, que es un decreto que vaya dirigido a modificar la ley de la Junta Nominadora, porque ya entendemos con claridad que la Constitución no vamos a tomarnos ninguna discusión sobre modificar la Constitución porque ocupa 2 legislaturas. Entonces en esto los grandes acuerdos que tenemos es que la Junta Nominadora ya no debe ser juez y parte, ya no debe de proponer y después ir a revisar, que ese es, digamos, el desgaste que tiene, porque ellos proponían como Colegio de Abogados, como claustro de profesores, como CONADE, y después mandaban un delegado. Empresarios. Obreros, empresarios, y después mandaban un representante
a revisar estas mismas estas propuestas. Ahora vamos con la visión de que se autopropongan, que haya una condición donde ellos revisan las condiciones académicas, las condiciones de esas personas para después enviarnos al Congreso Nacional. Y quiero dejar esto sentado de inicio. La decisión final nos toca a nosotros, los diputados, por mandato del pueblo a través de los constituyentes. ¿Quiénes eligen al final? Los diputados, de lo que deja la Junta Nominadora. Porque la Constitución dice que el Poder Judicial, los magistrados los elige el Congreso. El Congreso lo que está diciendo es, mándenos el listado de las mejores personas y de ahí vamos a elegir los 15. Muy bien, muy bien. Ya voy a escuchar al abogado José Alfredo Saavedra. Solo quiero formular una pregunta porque sugeriría hoy a toda la teleaudiencia dentro y fuera de la República que nos ayude a construir un buen programa. Aquí todo el mundo se queja de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo no recuerdo, desde el retorno a la democracia, elección de los magistrados de la Corte Suprema que no haya generado alguna queja, o que la gente históricamente se queja de la administración de la justicia, que me parece que han habido magistrados correctos, honestos. Claro que sí. Pero la tendencia en la gente es a no creer en la justicia, porque creen que la justicia está supeditada en Honduras al poder político, al Congreso, que es el que elige los magistrados, y al Poder Ejecutivo por ese régimen presidencialista que siempre tenemos en Honduras. Aún hoy, e indistintamente de que la historia registre buenos, honestos, magistrados capaces, la percepción sigue siendo esa, de que la justicia hondureña es dirigida por la élite política hondureña e inclusive por el influyente gremio de empresarios. ¿Económica? No miento, es la percepción que tenemos los hondureños. Pues bien, ¿cree usted que con estos cambios, y esta es la pregunta que vamos a formular esta mañana, mejor construida de esta forma, las reformas que se pretenden hacer por el Congreso a la Junta Nominadora, le generan a usted certidumbre que el país tendrá una próxima Corte de Suprema de Justicia independiente? Me salió muy larga la pregunta, pero estoy seguro que la producción, hoy se incorpora Carlos Andino a la producción, es nuestro titular. Muchas gracias a Edgardo III. ¿Cree usted que las reformas a la Junta Nominadora, no, ya se me olvidó cómo fue que la formulé, Una mejor Corte Suprema, le genera certidumbre a usted las reformas a la Junta Nominadora? Se me olvidó la construcción de la pregunta. No, pero puede ser así, Renato, que si le genera certeza al pueblo hondureño las reformas propuestas en el Congreso Nacional. Sí, la pero Junta falta una Junta Nominadora para una mejor Corte Suprema, que es lo que queremos al final. A la ley de la Junta Nominadora. a la ley de la Junta Nominadora. ¿Tiene usted certidumbre? Esta es la última y definitiva. ¿Tiene usted certidumbre de una Corte Suprema de Justicia independiente con las reformas a la ley de la Junta Nominadora? Esa es la pregunta. Ayúdenos, por favor. Yo sé que vamos a tener comentarios de profesionales de las ciencias jurídicas, de la diversidad de sectores del país. Esa es la pregunta que ya usted verá en pantalla para que emita sus comentarios. ¿Usted tiene optimismo, abogado Saavedra? Renato, como siempre, muchísimas gracias. Creo que en el país, cuando se pierde el optimismo, se pierde la esperanza. Cuando me invitaron anoche dije sí, voy a participar a pesar de tener un compromiso temprano, porque en definitiva sé de la importancia del tema y de la importancia de lo que es poder elegir una Corte Suprema de Justicia que responda a la expectativa de lo que quiere y aspira el pueblo hondureño. Optimista, cada
7 años se da esta oportunidad, yo quiero rescatar palabras suyas. Hay y han habido excelentes magistrados en la Corte Suprema de Justicia. El tema en Honduras, y lo digo con todo respeto, es que muy pocos conocemos el procedimiento para elegir Corte Suprema de Justicia. Y señalamos y criticamos sin conocer cuáles son los distintos segmentos para llegar al momento final, que es en el Congreso Nacional. Hay mucho entusiasmo, mucha expectativa, porque la elección de la Corte Suprema de Justicia es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para generar fortalecimiento del Estado de Derecho, para generar fortalecimiento de la democracia, para lograr estabilidad política, económica y social del país. Vea cuántos elementos estamos en una sola participación comentando. Si no hay una administración de justicia pronta y efectiva que genere certeza, estaremos fomentando inestabilidad política, inestabilidad social. Es importante entonces entender qué es el Poder Judicial en sí. ¿Para qué sirve el Poder Judicial? El Poder Judicial es el único poder del Estado que puede frenar la concentración y la desviación de quienes ostentan el poder. Y no hablo de quienes ostentan el poder hoy. Estoy hablando del Poder Judicial y de quienes han ostentado, ostentan y ostentarán el poder. Esa es la importancia realmente que tiene la elección de la Corte Suprema de Justicia. Porque la Corte Suprema de Justicia, no se nos debe olvidar, es el tribunal máximo en la administración de justicia, el tribunal de mayor jerarquía en el país, el que conoce inclusive de los recursos extraordinarios que finalmente van a dirimir conflictos de toda índole e inclusive conflictos entre poderes del Estado. Debemos tener esa dimensión y yo le agradezco la oportunidad, porque estamos viviendo un momento histórico, político, social, que realmente hay que aprovechar. Claro. ¿Cómo? Con el compromiso de construir una mejor Honduras. Muy bien, abogado, muchas gracias. La pregunta que formulamos no es la que apareció en pantalla. ¿Me la ponen para hacerle los ajustes, por favor? Le faltó ahí. Porque debe tener claridad esa pregunta para obtener las respuestas de la gente. ¿Tiene usted certidumbre? No, ahí la confundieron. ¿Tiene usted certidumbre de una Corte Suprema de Justicia independiente con las reformas a la ley de la Junta Nominadora? Esa es la pregunta. Reforma. ¿Tiene usted certidumbre de una Corte Suprema de Justicia independiente con las reformas a la ley de la Junta Nominadora? Por favor, corrígenmela para que el público no se confunda y las respuestas sean coherentes con la pregunta. Ya la están corrigiendo mis compañeros. Muy bien. Pues sí. Quiero plantear una cuestión. Mientras estamos debatiendo este asunto de las reformas que se van a producir a la ley de la Junta Nominadora, la percepción que tiene la sociedad en este momento es que el partido del abogado Saavedra, que el partido del abogado Russell Tomé, que el Partido Nacional, que el Partido Salvador de Honduras ya están negociando el porcentaje de magistrados. Esa es la percepción que hay. El Partido Libre, no sé si procurará tener 5 magistrados afines, 4 magistrados afines para darle uno al Partido Salvador de Honduras, si el Partido Liberal pretende negociar 4 magistrados afines, si el Partido Nacional también en estas negociaciones históricas, que algunos dicen ya se están produciendo, también participa queriendo una cuota en función del volumen electoral de las últimas elecciones. Entonces, aquí es donde yo quiero poner la carne en el asador. Se supone que no deberían estar negociando absolutamente nada, porque solo la Junta Nominadora, después de revisar todas las autopropuestas, si es que se produce la reforma, será capaz de enviar un listado de 45 candidatos al Congreso Nacional para que el Congreso escoja 15
Yo supongo que el Congreso Nacional no se dará cuenta sino hasta el día que el listado sea remitido de quiénes son. Y entonces, ¿cómo es que dentro de los 45 saldrán algunos candidatos afines a Libre, otros afines al Partido Liberal, otros afines al Partido Nacional, otros afines al Partido Salvador de Honduras? Permítanme hacerle a usted una pregunta, o hacerme una pregunta, sin que esta pregunta refleje irrespeto a ninguno de los dos diputados presentes esta mañana, mucho menos a nuestro invitado Kenneth Madrid, ni a ninguno de ustedes que nos está viendo. ¿Nos están hablando en serio esta vez? ¿O saldrá siempre la fórmula aquella de que los nominadores enviaban la lista de 45 y siempre entre los elegidos, si el partido que había ganado las elecciones era el liberal, salían 8 magistrados liberales y 7 nacionalistas? O si era el Partido Nacional, el Congreso elegía 8 magistrados nacionalistas y 7 liberales. Por eso me pregunto y les pregunto con todo respeto, ¿estamos hablando en serio esta vez? Por un lado, no le estamos dando a tol con el dedo a la gente que queremos una Corte Suprema de Justicia independiente, y por el otro, las élites políticas están negociando el número de magistrados que quieren para la próxima Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esta mañana con hombres buenos, dignos, es oportuno desentrañar estas cosas después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Algunos titulares que destaca Tu Nota esta mañana. Gasto corriente en Honduras es de casi 8.000 millones de lempiras mensuales. Onda tropical ingresará a Honduras este fin de semana. Advierten copiosas lluvias. Confirman que Jo ya no es diputado del Parlamento Centroamericano. Osvaldo Ramos Soto acudirá a audiencia. Su defensa ya conoce las pruebas del Ministerio Público. Diputados nacionalistas y de Libre no comparten declaraciones de Gustavo Petro. Otros titulares que destaca hoy tunota.com. Partido Nacional denuncia supuesta persecución por parte de Xiomara Castro, Mel y Redondo. Son algunos de los titulares, hay otros titulares. Y si a usted le interesa estas noticias que yo he destacado en titulares, puede entrar a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda, tarjetas de crédito, débito. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿Tiene usted certidumbre de una Corte Suprema de Justicia independiente con las reformas a la ley de la Junta Nominadora? La pregunta, esa es la pregunta. ¿Cuáles son las reformas que destacan Kenneth Madrid? Porque es bueno que tenga este insumo, se lo recordamos a la gente. Claro, por supuesto, Renato. Mire, hay elementos fundamentales que nosotros destacamos y bueno, acá tuvimos un programa con usted de esos elementos fundamentales. Mire, destacamos que los postulantes a la Junta Nominadora ya hoy no sean propuestos por las organizaciones. Eso es muy salvable porque el 66% de los integrantes de la Corte son propuestos por organizaciones. Entonces ahí demuestra que siempre las organizaciones andan pujando por las personas que proponen y solo el 33% de la Corte son autopropuestos. Entonces esa es una de las reformas viales. Otra, que las personas que representan a las organizaciones de la Junta Nominadora, estas personas también tengan requisitos, también sean personas con altos valores éticos y morales, no sean políticos, sino que tengan una marcada trayectoria dentro de la institución que representan y no sean sacados de una de la manga para ponerlos ahí y que hagan un papel a desempeñar que la organización los envía, ahí poder representar grupos económicos, grupos en particular políticos. Entonces lo que se busca es eso, y que también la gente pueda tachar a estas personas que representan a las organizaciones. Puede ser que alguien se dé cuenta que esta persona tiene un conflicto de interés para estar ahí, entonces también puedan recusarla, o esta persona también tenga un procedimiento para excusarse
si se da cuenta obviamente que hay un conflicto de interés. Para nosotros los conflictos de interés son fundamentales, que también las personas que van a optar a la Junta Nominadora como miembros puedan firmar ese conflicto de interés, que están libres o no, y que también puedan realizar esa declaración ante la Junta y conocerse con anterioridad. Estos puntos son fundamentales, Renato, porque también que la gente pueda tachar a esta persona, pueda hacerlo. Eso es muy salvable y creo que hay dos reformas adicionales. Miren, en la actual ley de la Junta Nominadora dice que todas las decisiones se toman mediante 6 votos válidos. Son 7 los miembros. ¿Qué pasa, Renato? Eso debe de cambiar. Hay 2 opciones, o lo dejan por mayoría simple o lo dejan por unanimidad. Se ponían de acuerdo 2 miembros de la Junta para excluir a alguien de que fuera en la nómina de magistrados y con eso bastaba. La minoría toma la decisión ante la mayoría. 2 se ponían de acuerdo, entonces ya solo estaban 5 a favor, 2 en contra, pero como la ley dice que es el voto de 6, dejaban fuera un montón de profesionales buenos, pero como la Junta Nominadora actuaba bajo acciones políticas, entonces ahí era el grave error que se hizo en los procesos anteriores. Y la reforma que nosotros queremos es que en esta reforma que se haga la ley de Junta Nominadora queden las etapas bien marcadas. Quede la etapa curricular, la etapa de conocimientos, las audiencias públicas y las pruebas de confianza. Y mire, nosotros hemos insistido en esto, y para que todo el pueblo hondureño lo sepa, ¿por qué insistimos en esto? Porque no hay necesidad de que los miembros de la Junta voten para excluir o no a un candidato, que el candidato se vaya excluyendo solo, conforme a los requisitos que ya marca la Constitución. Segundo, el porcentaje con que apruebe el examen de conocimientos, que es algo sencillo, es de selección múltiple, no es un examen complejo. Y todo se sortea en el momento. La audiencia pública también hay una herramienta que ellos la van a conocer previamente de conformidad a lo que se propone para evaluar dominio del tema, oratoria, etcétera. Ellos mismos se están excluyendo y así nadie tiene que votar, y en las pruebas de confianza también. Los estudios patrimoniales socioeconómicos que proponemos. Mira, Renato, es tan importante saber si una persona que va a ser magistrado, qué opinan sus vecinos de él, cómo se desarrolla en el entorno de su hábitat. También si él tiene el dinero y el patrimonio que ha tenido producto de su trabajo, todo coincide en su vida. Y la parte psicométrica, que es importante, ¿verdad? Hay personas, mire, que en el pasado, en muchos de esos procesos que llegaron, ya mostraba la prueba psicométrica que no era una persona apta para estar en un cargo público, pero aún así se le nombró y hizo desastres en la administración, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Nosotros creemos que no se puede descuidar esos puntos y creemos que si eso queda marcado, los miembros de la Junta también les vamos a salvaguardar ese valor ético, que ellos no tengan que estar votando para ver quién se queda y quién no. Y algo fundamental... Pero en algún momento tendrán que ir a alguna elección porque no se ponen de acuerdo. Pero fíjese, Renato, pero las notas lo dirán y ahí se van a excluir. Y mire algo también que hemos descubierto del estudio que uno se pone a veces a auscultar, y dice la Constitución que va a enviar la Junta Nominadora una lista no menor de 3 por cada cargo que se aspire de magistrado. De ahí sale la famosa lista de 45. Pero la Constitución le dice no menor. Pues en la lista 60 o 70, los que aprueben, mándenlos todos los que aprobaron. O sea, no tiene por qué limitarse a 45, puede ser que sean 60, 70, 75, no hay ningún problema. Si los 75 quedaron 75 y aprobaron, envíelos al Congreso Nacional. Ya esas personas están totalmente validadas, tienen el estudio realizado. Y mire, Renato, uno acá no se engaña, y aquí a los panelistas y al pueblo hondureño, uno no se va a engañar que no hay una elección política. Claro que la hay, porque es un órgano político el Congreso Nacional. Pero nosotros a lo que vamos en este camino es que el Congreso Nacional trate de abstenerse de evitar esas injerencias en la Junta Nominadora, y cualquier otro grupo político, económico, trate de evitar esas injerencias en la Junta, que los deje actuar con imparcialidad. ¿Y por qué? Ya cuando esa lista llega al Congreso, ahí sí, decidan. Ahí pueden escoger colores de todo tipo, no hay ningún problema, pero ya sabemos que cualquier hombre o mujer que vaya en esa lista ya ha pasado el filtro correspondiente y puede ser magistrado. Y ahí, ¿por qué es importante ese alto valor ético que tienen que exigirle a todos los postulantes? Porque nosotros queremos que, aunque sea por primera vez en esta historia de todos estos procesos, cuando esa persona sea juramentada, todos esos hombres y mujeres sean juramentados, ya se quiten el colorcito político y obedezcan únicamente a la Constitución y a la ley. Mire, no hay elección más política de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el presidente directamente lo nomina
va a una audiencia al Senado, pero ¿qué pasa con ese magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos? Cuando se sienta en la butaca, se olvida de que era republicano o que era demócrata. Ahí se define únicamente esa sujeción a la ley, a la Constitución, y eso es lo que buscamos. Hombres y mujeres con esa capacidad de sentarse y olvidarse, y que no importa si en esta elección hayan 5, 4, 3, 2, como se puedan repartir, no importa, pero cuando se sienten, se olviden de ese color. Y lo que te faltó, Kenneth, fue decir que la Junta Nominadora la presidía anteriormente el presidente de la Corte. Correcto. Cambia eso, cambia. Correcto. Y eso cambia. Correcto. Eso cambia. Sí, es tema democrático, es correcto, Renato. Un tema democrático que también nosotros lo proponemos, que la Junta, al constituirse, ellos puedan ahí votar y decidir quién va a dirigir la Junta, pero para efectos nada más de llevar la agenda de las reuniones, pero todos los votos son totalmente válidos, nadie tiene preeminencia sobre otro miembro. Y con esto termino. Y el proyecto que envió el Ejecutivo, elaborado en la Secretaría de Transparencia, contempla esta mecánica interna de que la falta de méritos implique que cada quien se vaya autodescartando en el momento cuando se está construyendo el listado. No, esa es una propuesta que la estamos haciendo nosotros. Pero el que nosotros propusimos, sí, lleva una tabla, lleva también que se eligen entre ellos el presidente, vicepresidente, un secretario junto, un vocero. O sea, nosotros llevamos todo lo que ha dicho el abogado Kenneth en la propuesta que hicimos. Incluso le pusimos una tabla de los méritos académicos, de las audiencias, porque decimos que incluso la Junta tiene que explicarle al pueblo hondureño cómo llegó a esa evaluación. Porque sea miembro de la Junta no significa que pueda arbitrariamente decir, me cae bien porque hemos sido amigos con el abogado Saavedra, le voy a poner tanto, Renato no me cae bien. Tiene que tener criterios, porque eso es lo que va a permitir entonces enviar un listado que pasaron a los criterios. Eso lo presentamos en el proyecto que nosotros tenemos introducido. Por eso le digo que de los 3 proyectos hay cosas que va a tomar la comisión dictaminadora y va a salir el que después vamos a discutir. Y ahí, en ese punto, Racel, ahí yo estoy de acuerdo. Y es mejorable. Nosotros lo que estamos proponiendo ahí es la experiencia que se tuvo en los procesos de selección de jueces en materia de corrupción, en materia de extorsión, la experiencia en seleccionar al personal de UFESIC, ahora UFERCO, y la experiencia en seleccionar en otros procesos que se hicieron con Didapol y Política Limpia. Toda esa experiencia que fue traída con MASI se está planteando en esa propuesta que estamos haciendo nosotros por varias vías, para que se reforme la ley y esperamos que se introduzca ahí. ¿Por qué? Porque el postulante debe saber cómo va a ser evaluado. Claro. Yo no puedo entrar a un proceso de selección sin saber cómo me van a evaluar las personas que están en el proceso. Entonces, a eso le da certeza al postulante para saber cuáles son los puntos sobre los cuales va a ser evaluado, cómo va a ser evaluado en la audiencia también pública. Ya la herramienta ahí está para que sepan qué puntos tiene que prepararse. Y algo que proponemos nosotros ahí en particular es que en los exámenes de conocimientos, la comisión cuando revisa códigos, no revisa nombres. Se le da un código a la persona y revisa nombres, y después solo una persona conoce los códigos ya cuando se lo entregan y se tabula todo. Y en la audiencia pública le ponen el porcentaje en la propia audiencia. ¿Qué persona conoce los códigos? ¿O conocería los códigos? Solo una persona que es designada por la comisión. Una persona nada más es la que va a dar los códigos, pero no conoce la distribución. Y la audiencia pública, ahí todos los miembros, una vez terminada la audiencia, colocan las notas y se tabulan. Al finalizar, ya todos conocen quién obtuvo tal nota. ¿Qué buscamos con esto? Que no haya subjetividad, que después no se reúnan y comiencen a decir, bueno, mira, que este no, este sí. Entonces, no, cada quien se excluye solo, y eso le da más garantía a la Junta, que sea independiente, imparcial, y que la propia gente también, cuando se reprobó, en cada etapa pueda llegar a la Junta y le expliquen por qué se reprobó, puede obtener la herramienta, puede ver su examen también de conocimiento donde se reprobó, y eso le da garantía a que el proceso va a ser transparente y nadie lo va a objetar. Muy bien. Algunas de las reformas que contemplan esos 3 proyectos que ya están en el Congreso y otras que está sugiriendo la sociedad civil a través de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Ahora viene lo bueno, lo intenso. Y yo quisiera que me respondiera primero el abogado Saavedra, y por aquello de que tiene más legislaturas que Russell Tomé en el Congreso y por la edad también.
Y por la edad. Por la edad. Y por la- Por eso digo que sea el primero. Ok. Esas son las reformas. Cuando la Junta Nominadora, en las elecciones pasadas, abogado, eran 7 instituciones honorables del Estado de Honduras que conformaban la Junta Nominadora. Algunas veces participó Julieta Castellanos en representación Universidad. del claustro de Derecho de las universidades, de los claustros de Derecho de las universidades. Participó Ramón Custodio también, como CONADE, y gente honorable, Nunca entendí, abogado, nunca entendí cómo es que nacionalistas y liberales siempre obtenían 8778 de ese listado de 15. Y nunca entendí, sino hasta que un miembro de una junta nominadora en una elección pasada me dijo: Renato, se lo quiero admitir a usted, yo estuve en esa reunión. Mire, la hicimos en Talanga, Francisco Morazán. Y ahí estaba el presidente Hernández, y ahí estaba fulano de tal, y ahí estaba fulana de tal, y ahí estaba fulano de tal. Descartando candidatos de la junta nominadora, diciendo: no, este no lo metan en los 45. Este no los metan en los 45. No, este no lo metan en 45. Me lo dijo un miembro de una junta nominadora en una reunión en una hacienda de Talanga. El presidente, expresidente Hernández y otros altos funcionarios, descartando a algunas personas que la junta nominadora tenía contemplada para el listado de 45 que enviaría al Congreso. Y aquí viene lo bueno. Ya les dije, yo no quiero ser irrespetuoso con ustedes, para nada, pero solo permítanme tener un poquito de escepticismo, aún y con estas reformas, porque yo quisiera más adelante cambiar ese escepticismo y tener esperanza que estas reformas nos van a permitir hacer una elección limpia esta vez. Comienzo con algo subjetivo. A mí que me da la impresión, como se lo decía Russell, que ya Mel tiene identificado a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A mí que me da la impresión que ya Gianni Rosenthal tiene identificado a los próximos magistrados afines al Partido Liberal de la Corte Suprema de Justicia. No me tilden de irresponsable, permítanme elucubrar para contrastar esta historia con lo que queremos hacer ahora. No digo a nadie del Partido Nacional porque en ese partido no sé quién manda, pero como forma parte de las negociaciones, porque es el segundo más votado después del Partido Libre ganador de la elección, que ahí ya también están identificando quiénes deben ser los magistrados afines al Partido Nacional. Y no descartaría que ya Narrala, si le van a ceder 1 o 2, ya ande con Redondo buscando quiénes serán los magistrados afines al Partido Salvador de Honduras. Si estoy equivocado, bendito momento que esté equivocado y que prime entonces la transparencia en la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. Pero ¿cómo quitarnos este prejuicio, este escepticismo? ¿Cómo quitárnoslo? Es la pregunta para el abogado Saavedra. ¿Cómo quitárnoslo si la historia registra que siempre la élite política anda buscando cómo controlar la Corte Suprema de Justicia? ¿Quiere permitirme un último favor? Una pausa comercial y luego usted entra con la respuesta y ahí sí comienza el debate e interactuamos. Con todo gusto. Muy bien, gracias, abogado. ¿Tiene usted certidumbre de una Corte Suprema de Justicia independiente con las reformas a la ley de la Junta Nominadora? El abogado Saavedra ha participado ya en ¿cuántas elecciones, abogado? Esta sería mi cuarta. Sería su cuarta. O sea que usted conoce todos los vericuetos de cómo se eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No siempre se conoce todo, pero hemos participado. Y en su pregunta, que es puntual, requiere una respuesta puntual. Primero pasa por aceptar la percepción. Efectivamente hay una percepción negativa en relación a este tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia y eso hay que aceptarlo. ¿Aceptarlo para qué? Para tratar de corregirlo y revertirlo.
Creo que ese es el primer punto de partida. Segundo punto de partida es que hay que establecer que no hay ley perfecta sobre la faz de la tierra. La perfectibilidad la damos nosotros, las personas que aplicamos la ley en cualquiera de las áreas. En este caso, hay una ley de la Junta Nominadora, está la Constitución de la República que establece todo el marco jurídico, y yo diría un tercer punto. El problema con lo que usted comentó radica en la elección de los representantes de las organizaciones que integran la Junta Nominadora. ¿Cómo se escogen los representantes, por ejemplo, de los obreros, de los trabajadores? Porque en este diseño constitucional, que desde mi punto de vista fue novedoso, interesante, todos los sectores de la sociedad están representados en la Junta Nominadora, todos, sin excepción. Trabajadores, empresarios, sociedad civil, la universidad a través de los claustros de maestros, Colegio de Abogados, Corte Suprema y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué más queremos? ¿Qué mejor representación tendríamos en una Junta Nominadora? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se llevan a cabo las asambleas para escoger el representante de estas instituciones en la Junta Nominadora? Y yo le agradezco la pregunta, porque para mí, con mi experiencia, el punto de partida está ahí. ¿Cómo es que un miembro de la Junta Nominadora va a recibir instrucciones del presidente de la República o de otros sectores? Ese es el problema. Hay una nueva ley, una nueva iniciativa. Está bien, muy bien, bienvenida. Es una iniciativa que surgió con el doctor Edmundo Orellana y otros actores del Poder Ejecutivo. Pero empezamos a hablar de esta ley como que si la ley vigente no tuviese cosas interesantes, por ejemplo. Y aquí Kenneth manejó porcentajes. El 40% de los actuales magistrados fueron autopropuestos. ¿Qué quiere decir con eso? Que la figura de la autoproposición ya existe. Simplemente desarrollémosla. Entonces, lo que debe estar vigilante la sociedad civil, porque si hay responsabilidad en esto es de todos. Por ejemplo, ¿qué papel juegan los ciudadanos frente a este procedimiento? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación frente a este procedimiento? Hay que vigilar. Entre mayor participación ciudadana haya, desde que el Colegio de Abogados convoque a su asamblea, desde que los trabajadores convoquen a su asamblea, desde que los empresarios convoquen a su asamblea y así sucesivamente. Ahí está. Si usted establece requisitos para ser magistrado, establezca requisitos también para ser miembros de la Junta Nominadora, para que las personas que conformen esa Junta Nominadora sean personas con altos niveles en todos los ámbitos, morales, profesionales, personales, que tengan capacidades profesionales, idoneidad, por ejemplo. ¿Para qué? Para que sea imparcial, para que sea independiente. Si usted logra que estas instituciones seleccionen o elijan personas con ese nivel, que no sean sumisos y que no sean obedientes, le garantizo que otro resultado vamos a tener en el Congreso Nacional. Porque yo comparto, y lo vengo diciendo hace muchos años, siempre se limitan a remitir 45 nominados. Eso lleva un mensaje. ¿Por qué permitir que la Junta Nominadora, y fíjese bien que eso se repite, se repite y se repite, 45 nominados, eso lleva una trampa, eso lleva un mensaje. Siempre he dicho que la Constitución de la República señala, establece 3 candidatos, 3 nominados por cada magistrado que debe elegir. Son 15, 15 por 3. 45. No menos, dice. Sí. Significa que si usted logra el mayor número de autopropuestos, va a tener mayores oportunidades que en el Congreso se tomen las mejores decisiones. Lo ilegal sería enviar 44, 43. Claro. Pero ¿qué es lo que prohíbe la ley? No menos de 45. Lo digo esto porque su pregunta es contundente. O sea, tiene que conmovernos, tiene que llamarnos a la reflexión. Y yo diría,
¿Cuál es el papel de los ciudadanos? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? ¿Cuál es el papel de otros sectores y otros actores? Se quedan callados. Hay que ir a ese proceso de las asambleas, de las distintas instituciones, y vamos a tener mejores resultados. El representante de la Corte Suprema de Justicia no dice que es el presidente, la Constitución, dice que es el representante de la Corte Suprema de Justicia. Y hay un procedimiento para elegir a ese representante. Pero se viene repitiendo que es el presidente de la Corte, y eso no es correcto. No es correcto porque la Constitución es bien clara. Yo le dije al principio, lo que pasa en Honduras es que no conocemos los procedimientos de un tema tan, pero tan importante. Si es importante la conformación del Poder Ejecutivo, si es importante la conformación del Poder Legislativo, mucho más lo es la integración del Poder Judicial. Porque le repito, el Poder Judicial administra justicia, resuelve conflictos, aplica la norma general que es la ley al caso concreto, conoce de los recursos extraordinarios. O sea, hay que empezar por saber qué es la Corte Suprema de Justicia, qué es la Corte Suprema de Justicia en relación a los otros tribunales, porque es un tribunal más, con una diferencia, que es el de mayor jerarquía, que es el que va a resolver la inconformidad desde el juzgado de letras, cortes de apelaciones y finalmente va a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el punto de partida es allá, a quienes van a escoger como representantes de estas organizaciones en la Junta Nominadora. Y lo digo con el respeto de todos, porque aquí nos conocemos todos. Claro, claro. El tema es que ahí se inicia lo que usted planteó. Entonces, si las organizaciones asumen el rol que les corresponde, porque este es un momento, Renato, sensitivo. La conflictividad, mire, son más de 2 millones de personas sin empleo. Y alguien puede decir, pero ¿por qué está hablando de empleo el abogado Saavedra cuando estamos hablando de la conformación de la Corte? Una cosa vincula a la otra. En un país donde no hay justicia, en un país donde la justicia es tardía, en un país donde los magistrados no son independientes, no son imparciales, no tienen criterios de objetividad, simple y sencillamente es un país condenado al fracaso, es un país que no puede desarrollarse. En el mundo, si no hay una administración de justicia pronta, efectiva, que goce del respeto de la colectividad, estamos condenados a no avanzar. Entonces, esta es una oportunidad porque, como lo dijimos en la elección pasada, y ojalá no me malinterpreten, había una tendencia clara, la gente quería un cambio. Estamos hablando de las elecciones, igualmente estamos hablando de la integración de la Corte Suprema de Justicia. Cada cosa que se comenta puede lograrse aún sin la misma ley de la iniciativa, porque este es un tema más de compromiso, más de conducta, más de acuerdos. Hay que establecer acuerdos, hay que hablar con estas instituciones para que hagan un procedimiento correcto. Hay que estar vigilante del Congreso Nacional. El ciudadano debe estar censurando porque hay cosas de hecho y cosas de derecho. Por ejemplo, y termino aquí con su pregunta, cosas de hecho y cosas de derecho. No hay una, ¿cuál es la expectativa? La nueva ley. Pero supóngase que por criterio y por lo que sea, no se somete a discusión la nueva ley de las tres iniciativas. Sí, de las tres iniciativas. Vamos a partir de ese hecho. ¿Vamos a bajar los brazos entonces? Si no podemos tener un vacío. Ya hay una ley de la Junta Nominadora, pero hay que hablar con los que representan estas juntas nominadoras y llegar a acuerdos, a compromisos y establecer pactos, acuerdos. Porque en Honduras, hace muchísimo tiempo, necesitamos pactos sociales. Y en este momento, parcialmente, necesitamos desde ahora un pacto social con quienes conforman la Junta Nominadora, me refiero a las organizaciones primero, para que escojan correctamente a quienes van a representarlos en esta integración que es histórica. Russell, Kenneth, esto es histórico. Yo tengo varios años, varios periodos, y nunca como hoy el ciudadano está exigiendo que se haga lo correcto frente a la integración de la Corte Suprema de Justicia.
publicidad. Hay un principio, Renato, perdone, hay un principio básico en la administración de justicia. Hay varios principios básicos en la administración de justicia, pero hay un principio que a mí siempre me ha llamado la atención, que conlleva transparencia, porque es que la integración de la Corte es una lucha frontal contra la corrupción, que es el principio, amigos míos, de la publicidad. Hay que hacer uso en este proceso del principio de publicidad en todas sus etapas. ¿Qué es eso de que están hablando que la transmisión del Congreso, si el Congreso es el último momento del procedimiento? Hay que empezar con el principio de publicidad, entendido en su plenitud, desde sus orígenes. ¿Me respondió o no me respondió el abogado Saavedra a mi pregunta? Sí me respondió. Solo te quito 45 segundos, Russell. ¿Cómo entendí la respuesta? Él me dice, si en esas asambleas las 7 instituciones eligen a sus representantes para conformar la junta nominadora con gente idónea, honesta, ni Mel Zelaya, ni Yanni Rosenthal, ni David Chávez, ni Tomás Zambrano tendrán oportunidad de manipular a esa junta nominadora para que entre los 45 más que envíen al Congreso metan a este, metan a la otra, metan a aquella, metan a aquel. Eso es lo que me respondió. Así Eso es lo que me respondió. Mel, Yanni, David, Tomás, no se sientan molestos. Es la percepción que uno tiene, que las élites políticas dominantes son las que dictan pauta a la junta nominadora para luego en el Congreso, que es más fácil elegir a los suyos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa fue la respuesta. Así se lo entendí. Y así es la respuesta. Así se lo entendí. Vamos a ver, Russell, y luego vamos con Kenneth. Mire, yo creo que le falta a la elucubración de Renato una etapa previa. ¿Por qué no dicen la elucubración si ya los sectores económicos están hablando con los dirigentes políticos? Me gustaría más la palabra percepción que elucubración, pero está en todo el derecho. Tú dijiste elucubración al inicio, por eso uso las mismas palabras que él usa. No, está bien. Permíteme elucubrar, dice. Entonces, yo estoy usando el lenguaje de él. Estoy elucubrando que Mel, que Salvador, dice que estos. Bueno, entonces le digo, y hay que seguir elucubrando si ya los sectores económicos fueron a hablar con ellos para decirle, me gustaría que fueran en la lista estos, porque también queda como que surge únicamente de las fuerzas políticas, porque hay que informar totalmente al pueblo con ustedes aquí en este foro que en el país lo que han habido son esos temas de estructuras económicas, buscando arreglos con cúpulas políticas para tener controles de las instituciones. Eso como punto de entrada. Ahora, como respuesta. Lo que hay en este momento es una sociedad que está solicitando que las instituciones sean dirigidas de forma diferente, que hay un cambio. Y así votaron en noviembre. Y así están esperando de nosotros, los políticos que nos dieron un mandato de estar en el Congreso. Por eso, esta discusión de estas propuestas. Pero además de la posibilidad de hacer estos cambios de la Junta Nominadora, de detalles que se están planteando, es el cambio y la actitud de los que vayan a estar en ese proceso, del que se autoproponga, del que va a llegar a ser magistrado o magistrada. Porque podemos tener un amplio proceso y una amplia discusión en estos foros, y el que llegue en ese puesto vuelve al mismo comportamiento de separarse de la independencia, de separarse del criterio de objetividad, de separarse de la administración de justicia correctamente, seguirá el pueblo hondureño reclamando la sed de un poder judicial. Hoy, cuando estamos, esta es mi segunda ocasión como diputado que participo en un proceso de elección de magistrados. En el anterior nosotros votamos todas las veces no a este proceso. Ahí están los videos de cómo la bancada Libre dijo que no. Hoy Libre asume la responsabilidad como partido de que estamos en la conducción del Estado desde la Presidencia de la República y en el Congreso con el acuerdo con el partido PCH. Nuestras pláticas con el Partido Liberal han sido muy respetuosas, planteando que necesitamos darle al pueblo hondureño una nueva Corte Suprema de Justicia. Lo mismo hemos hecho con el partido PCH y por supuesto que hemos hablado con la gente del Partido Nacional. Nosotros no venimos aquí
a que esta corte se reparta como una pizza, como un pastel en trozos. Queremos que las reglas sean claras, que podamos tener una junta nominadora adecuada, que los autoproponentes que lleguen ahí no sean alguien que se burlen de ellos, que solamente sirvan para legitimar proponiéndose, estudiando y después sean descartables. Nosotros no queremos esto. No hemos venido a este foro ni vamos al Congreso Nacional a jugar con la dignidad de cada ciudadano y ciudadana que espera un verdadero poder judicial. Y queremos que esto se desarrolle, un verdadero cambio en la forma de elegir magistrados y magistradas. Yo tengo la obligación de contrastarte para sacar lo mejor de la respuesta de ti y saber qué está pensando Libre. Por eso te interrumpo y contrasto lo que me estás diciendo. ¿Tú crees que Libre te va a aceptar una próxima Corte Suprema de Justicia sin ningún abogado afín al Partido Libertad y Refundación? Es que donde está, cuando ya lo quieren ponerle identificación partidaria a cada abogado y abogada, si ahorita en este momento, si usted pregunta cuántos colegas son del Partido Libre, vaya, mire el colegio de abogados, ¿quién lo está dirigiendo? Lo está dirigiendo en un acuerdo abogados del Partido Libre con abogados del Partido Liberal. O sea que miles de abogados son de Libre, pues estamos dirigiendo el colegio. Entonces, cuando la gente quiere poner eso es como decir, aquí está una etiqueta. Nosotros lo que queremos... Ese es el discurso que tú tenías antes de haber ganado las elecciones, ¿Cómo? Que la Corte Suprema de Justicia era un instrumento de los políticos, que eran Claro. magistrados al servicio. Y por eso votamos no. Yo estoy diciendo cómo votamos no a esa Corte. Por eso te digo. Ahora, ¿qué queremos decir? Un cambio a la forma de elegirlos. ¿Cómo? Con la Junta. Yo sigo teniendo el mismo discurso. Ese cambio implica que tú aceptes como dirigente de Libre que salgan electos los 15 magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia, sin importar que hayan profesionales afines a Libre. Vamos a elegir como Congreso los que nos mande la Junta proponente. ¿Qué estamos diciendo, Renato? Porque ahí es donde está, donde se le legitima. Porque si la gente va por la línea de lo que acaba de decir Renato, entonces ¿para qué proponerme? Me voy a un partido. Yo estoy diciendo que todos los que vayan ahí a la Junta nominadora se les respete su derecho y que de ahí mande listado al Congreso. En el Congreso, por supuesto que el Congreso de los políticos, vamos a decir cuáles son los 15 que vamos a elegir, porque para eso nos dice la Constitución que ese es el trabajo. Pero donde debe respetarse, y ahí yo estoy con el colega Saavedra, cuando dice Alfredo Saavedra, los de la Junta Nominadora, si hicieran bien el trabajo, si ellos en las asambleas surgieran gente capaz, ética, ¿cómo iban a aceptar eso de que fueron a Talanga a reunirse y a que le dijeran borre este, quite este? Entonces a él es un mandadero que pusieron. Pero si sale de una asamblea y le dicen, no señor, yo tengo una responsabilidad de respetar a este ciudadano que se está proponiendo. Ahí es donde está el meollo. El meollo es si le vamos a dar o no, si vamos a subirle el nivel a la Junta Nominadora. Si a la Junta Nominadora la vamos a tomar únicamente como un mero pasapapeles, entonces volvamos a lo que había antes de la Corte. ¿Quién elegía la Corte antes del Congreso? No había Junta Nominadora. Quitemos esos quitapapeles, pero nosotros estamos dándole el nivel a la Junta Nominadora. Estamos diciendo que el que va a ser miembro de la Junta Nominadora tiene que tener grandes criterios morales, éticos y los requisitos, incluso sus requisitos deben ser los mismos de ser magistrado, porque va a evaluar a quién va a ser magistrado. Y el compromiso de ellos con el pueblo, esa Junta Nominadora, es mandarnos a nosotros al Congreso el listado y dice, cualquiera que ustedes elijan de ahí, cualquiera, ya no se preocupe lo que va a decir alguien en un medio, que si es de este partido, cualquiera de ellos, como lo decía Kenneth, cualquiera de ellos ya tiene los requisitos para ser magistrado. No importa si es o no con una posición política, qué religión tiene, porque nosotros ya lo evaluamos y tiene el mérito para ser magistrado. Ahí entramos nosotros. Te quiero decir que me ha parecido una respuesta muy inteligente, una respuesta oportuna, me ha parecido tu respuesta una respuesta muy correcta, pero entiéndeme que yo tengo que preguntar y repreguntar, porque queremos los hondureños tener las garantías que en este momento hay un cambio. Las élites políticas no se están repartiendo el porcentaje de magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia. Yo quiero tener esa certeza. Téngala, que por eso estamos trabajando. Quiero tener esa certeza. Y el punto clave, lo ha dicho él y lo avalas tú, en la manera que
estas 7 instituciones elijan representantes honestos, idóneos, con ética, con moralidad, insobornables, no van a permitir que ningún político de este país les manipule sobre el listado que deben enviar al Congreso Nacional de la República. Kenneth. Mira, Renato, nosotros, y acá para que todo el pueblo hondureño lo sepa, miren, nosotros estamos en este momento en una tarea de socialización, de incidencia con todas las organizaciones que integran la Junta Nominadora. Porque eso, haya o no haya ley, están en la Constitución. Claro. Y ya lo integran como tal. Hemos ido a hablar, vamos a hablar con todas, pero ya hemos ido con el Colegio de Abogados, hemos estado con el CONADE, hemos estado también con actores políticos, ya nos reunimos con la bancada del Partido Liberal. Mire, y acá algo fundamental nuestro es que vamos encaminados a varias cosas. Uno es que si el escenario en donde no hay nueva ley y se va con esta ley actual, queremos un compromiso fundamental de estas organizaciones que no van a proponer esos 20 candidatos. Y ya, por ejemplo, el Colegio de Abogados lo hago público porque el presidente nos dijo no voy a proponer los 20 candidatos. Lista, no vamos a hacer lista. Sí, no va a ser lista. Solo va a ir el delegado. Es que como se ha ahí estilado, está este problema. Donde se ha estilado antes es que van a una asamblea y los que quieren ser candidatos y estar en esa propuesta, ellos van y se someten a la votación de todo el agremiado y el agremiado vota por el que mejor le parece. Pero en los 4 procesos del Colegio de Abogados solo ha sido una persona magistrada. De ahí nunca, ese proceso es prácticamente nulo. Entonces nos decía el presidente del colegio, mire, yo dice, y ahí nosotros lo avalamos, sería ilógico que yo saque 20, vamos a una elección, pero hay más personas que tienen los requisitos. O sea, ahí está excluyendo a un montón. Entonces, como la autopropuesta existe, entonces nosotros dice, está bien, puede ser que tengo que discutirlo, dicen en junta directiva, pero mi criterio es que lo más lógico del colegio es que no proponga 20 candidatos, que todos los agremiados que tienen los requisitos constitucionales vayan y se autoproponga, que no lo limite el colegio. Igual estamos hablando con las demás instituciones, si no hay reforma, que se comprometan a no enviar esos listados de 20 candidatos, sino que ellos dejen en libertad para que toda la persona que quiera autoproponerse y reúne los requisitos lo haga. ¿Qué pasa con eso? Las reglas del juego quedarían claras. Sí, claro. Todo el que quiera ser magistrado y reúne con los requisitos, aliste sus papeles, aliste todo, presente su propuesta a la Junta Nominadora. No respaldado por ninguna organización de la Junta, porque entonces, claro, son juez y parte. Por eso le di yo los datos. Claro. 66% de los magistrados de la Corte son los que han propuesto las organizaciones. Entonces, no están pujando por nadie. Entonces, y en el camino que estamos recorriendo, Renato, andamos haciendo eso, y a los compañeros panelistas, andamos haciendo eso, ¿por qué? Porque queremos realizar esa incidencia necesaria para que si no hay ley, haya un compromiso y una declaración pública de las organizaciones. Punto. De que no hipótesis ahí, ¿con ley o sin ley? Pero sí, no, con ley o sin ley, no queremos, y queremos la declaración de ellos que realmente no lo van a hacer por el bien de Honduras, por el bien del proceso, y que van a garantizar esa transparencia. Y otra cosa también adicional, les pedimos que si no hay ley, nombren por favor una persona como representante, si es a través de asamblea o es el titular, porque no todos son en asamblea, ya la Constitución dice que es el titular. Por favor, mantengan esa independencia, sean personas con valores éticos, morales y que garanticen su imparcialidad. Pero ¿por qué razones no debería haber reformas a la ley de la Junta Nominadora? ¿Por qué razones? Nosotros queremos que... Bueno, tú quieres, pero igual yo te escuché el otro día diciendo en una radio que le preguntarías a Carlos Zelaya por qué no había enviado todavía los proyectos a la comisión. A la comisión de la cual su servidor forma parte. Y no les han llegado, ¿no? No ha llegado, pero hay tiempo, mire. Ese es otro tema, es que volvemos a lo mismo, desconocimiento del procedimiento. Durante todo el mes de julio, lo que hace el presidente del Congreso es convocar a las instituciones para que inicien el procedimiento para escoger a sus representantes que van a conformar la Junta Nominadora. O sea, el presidente del Congreso en el mes de julio, que no ha iniciado, el próximo mes, hace la convocatoria a esas instituciones para que las instituciones inicien el procedimiento para las asambleas y que escojan sus representantes en la Junta Nominadora. Entonces, y eso está en la ley, está en la Constitución de la República, está en la ley especial que le da vida a la Junta Nominadora. Aquí hay que corregir algo porque no es bueno que quede en el ámbito
de la población que no hay ley. Claro que hay una ley. Claro. Hay una ley Claro. suprema, que es la Constitución de la República, que es clara, que es contundente, que no deja dudas. El problema es el origen, como lo dije acá. ¿Qué es lo que buscamos? Imparcialidad, objetividad, honradez, honestidad. ¿De dónde? Desde que inicia el proceso, que es lo que yo estoy diciendo, y fui contundente en la respuesta, porque ahí está el problema. Lo que llega al Congreso, de eso se va a escoger y punto. Entonces, pero solo quiero aportar esto. Mire, nos la estamos jugando todas con la elección de la Corte Suprema de Justicia. Estoy hablando también de temas políticos. De la elección de la Corte Suprema de Justicia depende un montón de cosas. Claro. Porque de la elección de la Corte Suprema de Justicia depende el fortalecimiento o el debilitamiento total del Estado de Derecho. ¿Y cómo se conforma el Estado de Derecho? Con 3 poderes del Estado. ¿Y cuál es la relación de esos 3 poderes del Estado? Independientes. Si no logramos una Corte Suprema de Justicia independiente, será subordinada. Y si hay subordinación, no hay Estado de Derecho y cualquier cosa puede pasar. Esto es lo que hay que ver en estos debates. Cuando a mí me llamaron anoche, a pesar de tener un compromiso, yo reconozco qué significa este espacio y se lo agradezco, siempre se lo he dicho, porque tengo ya casi 30 años de estar participando en estos debates. Entonces, como acá todos nos conocemos, sabemos quiénes tienen o no tienen interés. Y creo que esto es importantísimo, el debate público. Por ejemplo, hay una nueva ley, hay una iniciativa. Renato, cuando hay voluntad política, ¿qué cosas no se pueden hacer entre julio, agosto y septiembre y octubre? Si estamos hablando que el procedimiento de convocatoria inicia con un llamamiento del presidente, luego inician las instituciones su propio procedimiento y allá en octubre otro procedimiento. Hay una nueva ley. Supóngase, porque no quiero meterme en el tema político, porque uno debe saber dónde está parado. Supóngase que no hay voluntad política para discutir una nueva ley que fue remitida por el Poder Ejecutivo. De la Junta Nominadora. Una nueva ley para la Elección de los magistrados, que empieza con la ley de la Junta Nominadora. Pero ya hay ley de la Junta Nominadora y hay autopropuestas. Simplemente es llegar a acuerdos. Pero, ¿se puede o no se puede hacer reformas? Claro que sí. Si no se quiere discutir la nueva ley, reformemos entonces la ley de la Junta Nominadora, que está vigente, y establezcamos candados y otros blindajes. Esto es sencillo. Cuando hay voluntad política, es sencillo. Pero, en el peor de los escenarios, que no hayan reformas y que no haya una nueva ley especial para integrar la Junta Nominadora, para el funcionamiento, de la Junta Nominadora, simple y sencillamente hagamos lo propio. Debe haber mayor participación ciudadana. ¿Quién ganó las elecciones recién pasadas? El que tuvo la mayor participación ciudadana al momento de elegir. No hubo obstáculos, no hubo otro tipo de situaciones porque hubo voluntad. Si hay voluntad, si hay veeduría pública, si hay seguimiento a todo el procedimiento desde su origen hasta el final, le garantizo que vamos a tener una Corte Suprema de Justicia independiente, imparcial, objetiva, deliberante y no obediente, que es la aspiración máxima del pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño lo que quiere finalmente es esto: Estado de Derecho, que solo puede lograrse con la integración de 3 poderes del Estado, independientes, complementarios, sin relaciones de subordinación. Mire, ahí usted dice, Renato, ¿por qué no puede haber ley? Claro, es voluntad política, pero ley hay. ¿Qué sería interesante? Bueno, mire, nosotros propusimos y tuvimos reunión con la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales, que es la que en teoría va a dictaminar estos anteproyectos de ley, y nosotros propusimos también que un estatuto adicional a la ley, solo modificando los temas de que el presidente de la Corte lo dirija, de quitar las propuestas de cada institución y el tema de la votación. Y un estatuto adicional que apruebe el Congreso de reglas complementarias, todo es complementario, y ahí se mejora todo y puede arrancar. Ahora, y mire, y un elemento fundamental aquí, abogado Russell, para que ya tenga su participación. Mire, el tema es que nosotros también estamos pidiendo una veeduría, que mantengan un ambiente habilitante para que haya una veeduría permanente en la Junta Nominadora. Nosotros estamos proponiendo veeduría internacional y veeduría nacional. Eso funciona muy bien. En los procesos de selección
de jueces de corrupción, de UFESIC, de los que le he hablado, había un grupo veedor permanente dentro de las reuniones de la comisión. Eso deja mucha transparencia en el proceso y permite hablar bien de todos los miembros, no como el ejemplo que usted dio, que allá andaban reuniéndose en haciendas y viendo a ver a quién excluían y a quién no. Eso ya no puede permitirse en esta actualidad porque sería nefasto. Quiero decir, Renato, aquí en Frente a Frente, para toda la sociedad, nuestro Partido Libre, nuestras posiciones son públicas, nosotros tenemos voluntad política de impulsar cambios y transformaciones. Este servidor presentó una iniciativa, la presidenta Xiomara dio instrucciones, hay un secretario de Estado, doctor Edmundo Orellana, que ya mandó también una iniciativa. Y le voy a hablar de la Junta Directiva del Congreso. Como vicepresidente en las sesiones de Junta Directiva, nosotros tenemos como uno de los temas de agenda. Por supuesto, que le explicaba el otro día en un foro, que está constitucionalmente, el Congreso tiene este mes de junio de receso. Pero en julio, al regresar, este es uno de los temas de agenda. Es un tema nacional. El Congreso del Pueblo va a estar acompañando al pueblo en este proceso. Y claro que sí hay voluntad política de hacer cambios. Y claro que va a haber una ley sobre este tema de la Junta Nominadora. Porque ya hay, lo que dice la Constitución, hay una ley ordinaria que se puede, dos cosas se puede hacer con esa ley. Derogar con 65 votos o reformar con 65 votos. Nosotros queremos hacer una nueva ley. Eso está en agenda para que esto quede claro, porque este programa tiene un impacto en todos los sectores y en sectores también de la inversión. Tengan la seguridad que nosotros, desde el gobierno, estamos trabajando en el Estado de Derecho. Pero yo veo algunas estamos trabajando contradicciones. en fortalecimiento. Usted lo que mira ahorita es un receso. No, yo percibo, pero el receso se termina en junio. Y en julio nos va a ver. Ahí está el compañero Saavedra, que es miembro de la comisión. Estuvo en San Pedro Sula, en un foro, hablando sobre eso. Estuvo aquí en Tegucigalpa hablando de eso. Sí hay voluntad y decisión de impulsar estos cambios en la elección algunas de la Corte. contradicciones de lo que escucho. El abogado Saavedra dice, hay tiempo todavía. Y nosotros tenemos la voluntad Pero de hacerlo. ¿no creen ustedes Sí tenemos voluntad. que si ya en el mes de julio tiene que hacer el llamado el Congreso para conformar, para que las instituciones elijan sus representantes que conformarán la Junta Nominadora? ¿Cuánto falta para julio? Estamos a una semana para julio. ¿No creen ustedes que de haber voluntad política para estos cambios, para esta ley, para estas reformas, ya la Secretaría del Congreso hubiese remitido esas 3 iniciativas a la comisión de la que usted forma parte para ir estudiando la misma, Russell? No, Por eso nos ocurre siempre, estábamos ya a punto de ir a elecciones y aprobando a quemarropa y contrarreloj, contra el tiempo, la ley electoral y de las organizaciones políticas. Permítanme, cuando ustedes me hablan de que hay voluntad política y yo veo alguna tardanza que me aparece hasta deliberada, me pregunto por qué son incapaces de iniciar el mes de julio con las reglas totalmente claras para que las asambleas de estas instituciones ya sepan cuáles son los procedimientos. Quiero decir que el Congreso ha estado trabajando en una agenda fuerte. En el mes de mayo trabajamos. Barrios se ha estado quejando. Pero Barrios se ha estado quejando de por qué no remiten esas iniciativas. Él sabe que está en receso y que en julio, al retornar en su escritorio, va a estar con toda la comisión para estudio los 3 proyectos. Mira, eso me permite volver a otro puntito. Y yo creo estar reflejando el pensamiento de mucha gente que están negociando. No, es que permíteme. Ok, yo te apoyo en esa nueva ley o con esas reformas, pero si me das tantos magistrados. Es que es la historia de Honduras. Se ocupan, para la ley solo se ocupan 65 votos. Yo creo, Renato, que usted me hizo una pregunta al inicio. Yo le respondí. Tratar de negar, de ignorar, de desconocer la percepción negativa sobre este tema es un error. Hay que empezar por reconocer que efectivamente hay una percepción negativa. De la Corte, sí. No cabe la menor duda, o sea, a eso nos estamos refiriendo. Estamos claros.
No, y no de la Corte, del procedimiento, o sea, porque vamos a un nuevo procedimiento. Entonces, ¿qué ha hecho la Comisión de Asuntos Legislativos y de Asuntos Constitucionales, de la cual yo formo parte, y que el abogado Ramón Barrios también forma parte, la coordina, la preside, y que la abogada Maribel Espinosa también forma parte, y otros juristas, porque ahí todos somos abogados. Tajari, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que este es un tema de compromiso. Hay que trabajar buscando el concepto de la certidumbre, que usted tiene la pregunta, para disminuir, para revocar, para desnaturalizar la percepción. Y este es un tema en el cual hay que trabajar. Mire, la Comisión de Asuntos Constitucionales, así, preciso, hemos estado trabajando durante todo el receso, adelantándonos. Sabemos cuáles son, yo no conozco la ley, pero sabemos qué es lo que debe contener el nuevo proceso. Se toma de las 3 iniciativas y se incorpora en una nueva ley o en una reforma, porque hay que tener apertura. ¿Qué es lo que pasa, Renato? Los consensos. Es importante trabajar en los consensos porque se necesita al final de la elección las 2/3 partes de quienes conformamos el Congreso Nacional. Para la elección de los magistrados. No cabe la menor duda. Y eso significa un gran trabajo, porque estamos en una sociedad dividida, confrontada. Tenemos 4 meses que no hemos logrado avanzar en ese tema. Y yo vengo insistiendo sin tratar de molestar a nadie. En Honduras hay ausencia de diálogo. Hemos perdido el talento realmente de poder construir consensos. ¿Cómo no vamos a construir consensos con estas 7 instituciones que finalmente van a escoger sus representantes para que integren la Junta Nominadora? ¿Cómo no vamos a poder establecer consenso con las distintas bancadas? Pero tiene que haber una veeduría. Y eso que dijo Kenneth, no necesita ni siquiera reforma a la ley, necesita acuerdos, consensos, compromisos. Necesitamos realmente lograr el objetivo de conformar una Corte Suprema de Justicia con los magistrados y magistradas, con las capacidades profesionales y de idoneidad, donde estemos hablando de transparencia, moralidad y todo esto. Estos debates, y yo lo decía en San Pedro Sula, los debates, el rol de la prensa, y no se trata, lo que pasa que ahora y en los últimos tiempos, cuando uno ya no coincide con algo, simplemente se le descalifica y eso no está bien. Porque la política es una ciencia, pero desde mi punto de vista es más arte que ciencia. No poder sentarse, las fuerzas políticas, no poder llegar a acuerdos, porque hay que elegir una Corte Suprema de Justicia con hombres y mujeres, con esas capacidades profesionales y con esas capacidades de idoneidad que involucran todo. Estamos a tiempo. Desde luego, nos integramos el 5 de julio, si no me equivoco, y no tengo la menor duda que este es el tema que va a ocupar la agenda de esos días y en esas horas, y estamos listos para dar las herramientas necesarias para tomar la mejor decisión. Pero repito, el principio de publicidad es importantísimo y va a ser determinante, porque necesitamos la mayor veeduría posible para lograr lo que el pueblo hondureño quiere, un cambio en la administración de justicia. Quiero expresar en nombre del pueblo hondureño también el agradecimiento a la oficina del Alto Comisionado de la ONU que está trabajando. Por eso digo, este programa es bien visto. Y entonces, mandar una cosa como que no se está trabajando, se está trabajando. Lo que pasa es que hay un receso constitucional. Pero nosotros, como bien lo dice mi compañero Saavedra, seguimos en trabajo. Pero en julio, al retomarse, este es uno de los temas de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hay un trabajo que se está realizando en generar todas las condiciones. Hay consultores trabajando también en aportar algunos conocimientos en otras. Bueno, yo agradezco a la ACJ, que es una sociedad civil, que está dando su trabajo. Pero no solamente están ellos. Está organismos internacionales acompañándolos. Hay otras organizaciones de la sociedad civil. Dentro del Congreso hay muchos compañeros diputados y diputadas comprometidas revisando esto. Hay una voluntad política. En el Partido Libre hay una posición clara. En el gobierno hay una posición clara desde la presidencia.
Así que este camino de lograr un poder judicial como lo reclama el pueblo hondureño, si unimos todos estos esfuerzos, si verdaderamente caminamos a lograr compromisos y voluntad política, tenga la plena seguridad, usted que me está viendo, que el próximo año en enero estaremos logrando que se instale en la Corte Suprema de Justicia un buen poder judicial. Un buen poder judicial. No estamos hablando de gente santos. Queremos que lleguen a trabajar. Nos alegró mucho y aquí dejo este comentario final. Mirar que eso que impulsamos ya está dando resultados, como el caso, yo se lo decía la vez pasada en una entrevista a este canal, de Luferco. Ya miramos resultados. Porque eso es querer trabajar cuando se le dan las herramientas y los funcionarios trabajan. Pero esto, lo importante es no dejar esto para el final y no pensar que porque tenemos espacio podemos hablar. La Constitución dice que el llamamiento lo debe hacer el Congreso Nacional a más tardar el 23 de octubre. Si nos esperamos hasta el 23 de octubre, pensando que hay tiempo, podemos cometer un error y hacer un proceso de selección a la carrera, complicado. Y recordemos que la ley orgánica de la Junta Nominadora actual lo que hizo fue alargar un poco los tiempos, estirarlos para que las organizaciones, el Congreso Nacional es el que da el punto de partida, ¿va? Es el que da el pitazo inicial. Del 1 al 31 de julio le queda agosto a las organizaciones para hacer la selección de su representante propietario y suplente, y del 1 al 15 de septiembre el presidente del Congreso debe juramentarlos e instalar la Junta Nominadora, y de ahí en adelante arranca todo el proceso de selección. Entonces, si obviamos esos tiempos y pensamos que tenemos tiempo para hacerlo con tranquilidad, podemos entorpecer el proceso y después estar haciendo algo a la carrera que no va a tener la calidad que todo el pueblo espera. Mira cómo fuimos a las elecciones primarias después de haber tenido tantos años para elaborar la nueva ley electoral y de las organizaciones políticas. Mira cómo fuimos a las elecciones generales a la carrera. Entonces, y todo por intereses. Y todo por intereses. Del Partido Nacional. Yo esperaría que ahora esta vez que no hayan intereses de por medio. Es otro partido dirigiendo el país. Me gustaría que no hubiesen intereses de por medio. Y bueno, y permítanme, teniendo y queriendo que todo lo que ustedes han dicho esta mañana se materialice, porque yo anhelo también ver una Corte Suprema de Justicia independiente. Exacto. Pero permítanme mantener, por el comportamiento de las élites políticas hondureñas, mi escepticismo total hasta no ver que han cambiado esas cosas. Yo en esta cosa soy como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer, por la desconfianza que tengo en las élites políticas hondureñas. Me dicen que el resultado o que la elección de los próximos 15 magistrados será el resultado de un proceso transparente, limpio. Eso es lo ideal y eso es lo que esperamos todos los hondureños. Pero mientras no vea esa voluntad materializada en cosas concretas, mantendré el escepticismo. ¿Y sabes por qué? Como una herramienta de presión para que no tengamos Corte Suprema de Justicia instrumentalizada como las hemos tenido en el pasado reciente y lejano. Vamos a la pausa y volvemos. Canciller a Eduardo Enrique Reina está en España y ha dicho que el cambio político en Latinoamérica nos ayuda a impulsar una agenda común. Se refiere a que ganó la izquierda en Colombia, Gustavo Petro, que tenemos la izquierda gobernando en Bolivia, en Argentina, bueno, en Venezuela ya sabemos. A eso se refiere el canciller. Cambio político en Latinoamérica nos ayuda a impulsar una agenda común. FIFA publica el ranking de junio y ubica a Brasil como el número 1. Si usted quiere saber en qué puesto está Honduras en el ranking de FIFA, entre a tu nota. Operación Zamora: ejecutan acciones contra estructuras que cultivan potente marihuana y captan brutal tiroteo entre policías y sicarios que dejó 10 muertos en México. Son los titulares destacados de tu nota, por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Russell, cuando yo dije que hay ya élites políticas posiblemente negociando porcentajes de magistrados futuros de la Corte Suprema de Justicia, hizo surgir un nuevo elemento. Dijo, pregúntese también quiénes son los que inducen a esos políticos para tratar de tener tanta injerencia en el Poder Judicial, los sectores económicos, dijo. No se me había olvidado lo que dijo Russell. Dije yo, Russell conoce muy bien la mecánica histórica, cómo funciona esto. O sea, los grupos económicos influyen en los políticos para identificar, previo a la elección en el Congreso, a quién nos conviene llevar de magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Y los políticos hondureños, entonces, con excepciones como son fáciles de instrumentalizar, se dejan llevar por los grupos empresariales. ¿Cómo entender este binomio en la elección de una Corte Suprema de Justicia? Usted me dice que esta es la cuarta elección. Vamos a ver, ¿cómo entender lo que explicó Russell? En las elecciones de los magistrados a la Corte anteriores, ha habido colusión de políticos y grupos empresariales para llevar gente afín a sus intereses, y por eso la administración de justicia que tenemos ahora e históricamente, de la cual tenemos una percepción de que está instrumentalizada a favor de los círculos de poder, entre ellos los sectores políticos. Vamos a sacar hoy provecho de la experiencia del abogado José Ángel Saavedra, del conocimiento que tiene Russell, que no es José Alfredo, como dije. José Ángel. No, José Alfredo. El de que también recordé a José Ángel Saavedra. Saavedra. Fue compañero diputado en su momento. Russell ya es la segunda en el Congreso. Y Lester Ramírez. Vaya, Dios mío, ¿qué me pasa? Kenneth Madrid es para preocuparme, ¿no? Y Kenneth Madrid tiene experiencia, porque ha trabajado en el Poder Judicial y es un hombre muy analítico de la justicia. Así que después de la pausa, exploramos este mundo que ha planteado hoy Russell Tomé. Voy a leer unos mensajes así breves que nos están enviando muchos hondureños. El abogado Mario Chinchilla me dice, en la última asamblea del Colegio de Abogados quisimos hacer con un grupo de colegas y quienes nos acuerpaban la elección del representante de la Junta nominadora. Quisieron hacer una elección diferente, dice, pero ni siquiera se dio la palabra. Se abrió la sesión, pidió la palabra a un colegiado, propuso candidatos, se sometió a votación alzando manos y se aplicó la fórmula de suficientemente discutido y se cerró la sesión. Y fuimos burlados quienes quisimos hacer las cosas diferentes. Igual ocurrió, dice, en las universidades, donde representante a la Universidad José Cecilio del Valle y optaba a ser el representante acuerpado por un buen grupo de amigos y colegas, pero ya estaba hablado quién sería el representante, y creo que ahí hay una desproporción en el número de representantes por cada casa de estudios. Ahí está. Pero lo que usted dijo lo avala Mario Chinchilla. Ahí está el quid, ahí está el problema, o de ahí parte el problema. Lo ideal sería, me dice otro televidente, que inicialmente se permita que todos los aspirantes que quieran participar presenten su candidatura, y después, mediante un proceso de lotería pública, se filtre cuáles serán los abogados que se someterán a las evaluaciones para ser electos como magistrados. De esta manera, al menos así, los que sean electos no serán los títeres de los partidos políticos. Me dice también el abogado Melvin López Herrera, con el debido respeto al abogado Saavedra, ese pacto que él sugiere con la Junta Nominadora es soñar que estamos en el país de Alicia. Se entendería que al no emitir una nueva ley, lo único que queda es el pacto. Eso, y que me disculpe el abogado, es soñar. Si no sale a tiempo la nueva ley, estaremos con los mismos vicios de periodos anteriores y quizá mucho peor.
El Congreso está habilitado constitucionalmente y en su ley orgánica para suspender su periodo de vacaciones y agilizar todo lo que tenga que ver con la nueva ley, que incluye la remisión de los proyectos a la comisión de dictamen. Es que estén en receso no quiere decir que dejan de trabajar. Y máxime cuando el presidente de la comisión, y aquí está lo está diciendo el abogado Saavedra, está exigiendo públicamente que le remitan esas iniciativas de ley. Me dice Gilberto Ríos, las fuerzas políticas progresistas deben aplicarse en este tema de la Corte. Saavedra representa también el golpismo, no es un demócrata y tiene cuentas pendientes con la justicia. Por eso la ciudadanía y las organizaciones populares también deben opinar activamente en este asunto. La narcodictadura se refugia aún en ese poder del Estado. Saludos a sus invitados. Y como yo lo conozco a usted que es demócrata, es tolerante con la libertad de expresión, bueno, No hay ningún problema. no hay ningún problema. Germán Leicelar, sin perjuicio de que se deban elegir a los mejores candidatos posibles, cabe hacerse dos preguntas. ¿Estamos claros del rol de la Corte Suprema de Justicia? Y una Corte Suprema hará por sí sola la transformación que se quiere o pretende, o la Corte será, como en muchas cosas, un reflejo de la sociedad que tenemos. ¿Por qué razón esta nueva propuesta en verdad garantizará la independencia y demás promesas? Reflexiona el abogado Germán Leicelar. Y así muchos mensajes que voy a leer más adelante. Pero la pregunta planteada también en este momento, y si Race lo dice, es porque tiene algún conocimiento de causa. Los sectores empresariales, ¿cómo influyen en los sectores políticos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Son ingenuos los políticos? ¿Es que también los políticos ganan coludiéndose con el sector empresarial para elegir a los magistrados? Y aquí tengo a un hombre que va al cuarto proceso de elección de magistrados en el Congreso, José Alfredo Saavedra. Y allá tenemos a un miembro de la sociedad civil vigilante que también interpreta todas estas cosas. Después de la pausa, la respuesta de ellos. Televicentro, somos tu gran compañía. Bueno, vamos ahora con el otro tema. Es la otra gran percepción que tiene la gente sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y siempre destacando que la historia registra magistrados honestos, magistrados honestos. Muy bien. ¿Qué tanta influencia tiene el sector económico en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a través de las élites políticas? Abogado Saavedra. Se lo voy a responder rápido. En mi caso particular, nunca he tenido una tan sola llamada de un sector determinado. Llámese empresa privada, llámese obreros, sociedad civil, etcétera, etcétera. El tema, aunque suene repetitivo, tiene su origen, porque el Congreso solo elige lo que le han remitido. Dentro de esos 45, si ha habido ese tipo de trabajo, hay que buscar realmente quiénes, cómo y por qué. Pero una vez que llegue al Congreso nos toca elegir. Si mandan 45, dentro de los 45 van a salir electos 15. Si mandan 60, dentro de los 60 vamos a escoger 15. Porque yo siempre digo que es un error enviar una lista de 45, porque limita las oportunidades. Claro. Y usted lo vio en el reciente pasado. Así es. Entonces, si al tener 60 tenemos un escenario mayor, y es importante, Renato, pero muy importante, el tema de la veeduría, el tema de la publicidad. Eso genera transparencia, eso genera control. Ese control que la ciudadanía puede ejercer en las asambleas, una vez constituida la Junta y una vez remitida los nominados al Congreso Nacional. Pero ojo con lo que voy a decir. En el Congreso hay que tener una lectura correcta. Recuerde, el Congreso está conformado por distintas fuerzas políticas, unas con mayor representación que otras, pero todas importantes. Todas importantes. ¿Por qué? Porque se elige con las 2/3 partes. Si usted no busca desde ahora
acercamientos, consensos. ¿Consenso sobre qué tema? Sobre sobre un parámetro mayor, sobre lo que uno dice, cuál es el bien jurídico a tutelar en este momento. Elegir la mejor Corte Suprema de Justicia posible. Ese debe ser el bien jurídico, porque hay quienes dicen consensos y empieza el tema ideológico. ¿Cómo va a llegar a acuerdos la bancada de Libre con X bancada? Por ejemplo, yo lo escucho con frecuencia. ¿Y para qué es un parlamento? ¿Y para qué es un congreso? Tienen que llegar a consensos, buscando eso, el bien jurídico a proteger. ¿Cómo lo blindamos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo materializamos? Entonces, hay que trabajar por ese consenso, hay que buscar el mecanismo apropiado, porque, y esto creo que va a causar algún resquemor, porque si llegamos al 25 de enero, que es el día tope, es el término fatal para elegir nueva Corte Suprema de Justicia, y no se obtienen los 86 votos mínimos, ¿qué es lo que va a pasar? Porque hay que hablarlo, Renato. ¿Qué es lo que va a pasar el día 25 de enero del próximo año si no logramos los 2/3, las 2/3 partes? Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que dice la ley? Sí. Racer lo sabe y miren, lo está diciendo. Quienes lo sabe, sigue la actual Corte. Pero eso estuvo a punto de pasar en la elección pasada. Ya sería el colmo que esta vez con tanto tiempo pase lo mismo. Pero es que usted habló de percepción y habló de varias cosas. Entonces es importante trabajar en ese tema, porque uno debe ver todos los escenarios posibles. Sí. Y en mi experiencia me dice, hay que trabajar desde ahora en el consenso sobre ciertos temas. Si no se puede trabajar en consenso sobre otros temas, bueno, entonces la mayoría simple en el tema de los 65, eso no hay ningún problema, pero esta es una mayoría calificada que hay que trabajar como buen cirujano. Y ojo el día que lo estoy diciendo, porque si no logramos esos 2/3, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ese día? Y le garantizo que le habremos golpeado al pueblo hondureño que realmente quiere un cambio. Bueno, Russell fue el que habló de esa colusión entre empresarios y políticos en la elección de los magistrados. Quiero decir que Renato me hace pasar en estos programas momentos muy interesantes y además poner la mente en todo el apogeo. Mire que dice, déjeme a mí ser escéptico, dice, sobre estos temas, y así fui invitado en varias ocasiones. Y por eso hoy me vine con camisa roja, porque le dije, en noviembre viene un cambio. No creo, me decía Renato, porque esta sociedad no miro que está en las condiciones, viene un cambio, le digo. Y va a haber por primera ocasión una mujer como presidenta, que es Xiomara. Ya estamos. Me vine de camisa roja para recordar eso. Hoy viene la segunda pregunta. Es que espérate, vino el cambio, pero el escenario de Narral apoyando a Libre todavía no se había producido. Ni creíamos que se iba a producir. Mira, tienen que aceptarlo. Es que no lo quieren aceptar. Narrala y el Partido Salvador le dio un impulso para el triunfo de la señora. Claro. Y en democracia es bueno. No, está bien, y sumó. Y Narrala está haciendo una buena labor como designado presidencial. Y el partido PCH, Luis Redondo como presidente del Congreso y todo este equipo del PCH. Entonces estos son los temas de la política, porque la política, como muy bien se establece, ciencia, arte que hay que ir todos los días pintando ese cuadro, esa imagen, esa estructura de lo que queremos como país. Hoy puedo decirles a ustedes, eso ha sido la historia del país, pero el momento de cambiarlo es ahora. El momento de tomar decisiones es ahora. El acompañamiento del pueblo es importante. Yo les digo que desde la primera semana de julio estoy seguro que el pueblo hondureño va a estar diciendo cómo van con el tema de la nueva Corte Suprema, cómo va el dictamen. Cada vez que se aparezcan los miembros de la comisión les van a estar entrevistando sobre estos temas, porque vamos camino a eso, a dotar a la sociedad hondureña de reglas adecuadas para la elección de una buena Corte Suprema de Justicia. Sigo diciendo, buena, me refiero que vayan a trabajar, que vayan a hacer las cosas bien, que puedan comprometerse en administrar justicia sin esa conducta abyecta, servil, que ha tenido por mucho tiempo el servilismo desde el Poder Judicial hacia las cúpulas económicas y políticas corruptas. Esa ha sido la historia de Honduras. Hay que cambiar esa historia. Hay que darle un Poder Judicial al pueblo hondureño donde se diga,
está aplicando correctamente la justicia. Hoy podemos ver cambios en algunas instituciones, sí. Usted ya puede observar entonces, por ejemplo, fortalecimos al Ministerio Público con fortalecimiento de Luferco. Al fortalecer Luferco, que es una unidad del Ministerio Público, fortalecemos toda la institucionalidad. Está trabajando. Ahora, había una discusión sobre esto. ¿Esperábamos un año? ¿Esperábamos hasta la elección del nuevo fiscal o impulsábamos este tema? Lo impulsamos en el Congreso y ahí se van viendo algunas de las decisiones. Poder Judicial. Nosotros fuimos de los que dijimos, porque yo comparto con el colega Saavedra y dialogamos ahí. Y le digo, y siempre lo dije, porque algunos caían en esa situación, juicio político. Algunos, hasta compañeros míos, de bancada, de comisiones. Y les digo, miren, un juicio político no es una situación de un deseo. Es un tema que se consulta, se habla y se dialoga con las bancadas. Si las demás bancadas dicen, no estamos en un momento para apoyar este tema, no se desgasten ese tema. Trabajemos en lo que viene, que es en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Y fuimos de los que planteamos estos temas, como lo estoy haciendo hoy en este programa tan visto frente a frente. No habían condiciones para juicio político que se le planteaba al abogado Argueta o al abogado Oscar Chinchilla. Porque el Congreso Nacional está integrado por diversas fuerzas políticas, por diversas bancadas. Y el diálogo con las bancadas es lo que nos va a ir permitiendo lograr las condiciones para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que ocupamos 86 votos. Cada uno de estos altos funcionarios ocupan 86 votos. Hoy puedo decirle que con la bancada que más hemos avanzado en el diálogo, con la bancada del Partido Liberal, con la bancada del Partido PCH se ha dialogado bastante y falta el diálogo con la bancada del Partido Nacional, porque hemos hablado con algunos de ellos, aparte diciéndoles, les toca a ustedes de frente al pueblo, de frente a toda la ciudadanía, si van a cambiar lo que ha pasado durante todos estos años de narcodictadura y van a venir a apoyar un cambio en la elección de los nuevos magistrados y magistradas. Eso ustedes lo van a tener que establecer en el momento en que elijamos los nuevos magistrados. Son 86 votos. Yo espero que se logre ese acuerdo. Mira que aquí desde el Congreso Nacional, un diputado me pide que le pregunte a Russell Tomé, pregúntele por favor, Renato, a Russell, si la presidenta será Rixi Moncada y Saavedra y Maribel Espinosa andan buscando votos para Redondo y para poner magistrados delfines y para poner, magistrados delfines. O afines. O afines, me dice delfines, él o afines. Sí. Bueno, parte de la libertad de expresión. Así, este es un tema, Renato, donde yo siempre he dicho que en la vida, para alcanzar éxito hay que ser tolerante. Sí. Hay que tener muchísima paciencia, siempre teniendo claro el objetivo. Este es un tema donde unos aplauden y otros critican. Sin embargo, acá todos nos conocemos. Y es importante, y voy a decir esto así porque siempre trato de ser puntual por la hora, y el respeto. Mire, conformar un Corte Suprema de Justicia independiente e imparcial es una oportunidad histórica y una necesidad, porque la conflictividad social del país, producto de la situación económica que vive el país, está a la vuelta de la esquina. Claro. Y hay que tener ojo con eso. Muchas gracias, abogado. Pero todos deben de colaborar. Mire, y nosotros no vamos a descansar, vamos a seguir en este paso que estamos, de tratar de hablar con todas las organizaciones y de conseguir ese compromiso, porque por ahí comenzamos. Mire, puede haber una buena ley, unas buenas reformas que se hagan y obtener otra ley, pero si no hay compromiso de las organizaciones, vamos a seguir en lo mismo. Y aquí uno esta situación con lo que usted expresaba, Renato. Mire, los grupos empresariales o grupos económicos, poderes fácticos también incluso, hasta el crimen organizado alguna vez ha estado tratando de incorporar ahí. Mire, el tema, ¿sabe cuál es? Que esto trae su génesis desde las campañas políticas. Trae su génesis porque se acepta dinero
del sector privado. Y luego se quieren cobrar favores y todos sabemos que eso así es. Yo estuve en el Poder Judicial trabajando de cerca con cortes desde la corte de don Miguel Ángel Rivera Portillo, desde el 94 al 98, luego la de Oscar Armando Ávila Vanegas, doña Vilma Morales, Jorge Rivera. Y ¿sabe qué pasa? El problema, siempre veíamos allá magistrados que representaban grupos económicos. Eran abogados que venían de grupos económicos y luego se veían sentados ahí y no habían tenido tampoco una carrera tan brillante o judicial o tener una carrera judicial como por ejemplo el abogado Russell la tuvo. Entonces, eso es importante ahora que se valore, Renato. Yo creo que eso que ha pasado anteriormente ya no puede seguir, ya no puede continuar. Las organizaciones deben de tener un compromiso, comenzando por todas esas organizaciones que integran la Junta Nominadora, que ahí están esos intereses. Entonces, ellos deben de comenzar a generarle tranquilidad al pueblo porque viene un cambio que lo dieron, como bien lo dijo Russell, desde que se dieron las elecciones. Entonces ahora quieren un cambio diferente. Ya no estamos en las décadas pasadas. Ya Honduras quiere un cambio diferente. Muy. Titular que destaca tunota.com a esta hora. Lluvias con actividad eléctrica para hoy. Alerta verde se mantiene en 7 departamentos. Si quieres saber más del contenido de este titular, entre a Tu Nota. Por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita.